Dijo Primera de Pedro, desde el 1. Buenas Adelante, noches. en adelante, hermanito. Del 1 hasta arriba. Vamos a ver hasta donde lleguemos. El tiempo, hermano, a las 55, 50. Sí, hermano. Ok. Ahí estamos listos. Okay. Vamos a silenciar y vamos a organizarnos, hermanos, para dar inicio a nuestra actividad. En primer lugar, hermanos, pues queremos darle gracias a Dios por la vida que nos presta y también por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente aquí a través de, tanto en Zoom como a través de Facebook, compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, nuestro hermano Osvaldo Moreno será el encargado de traernos este estudio de la palabra de nuestro Dios que vamos a estar considerando en esta noche. Gracias a nuestro hermano Osvaldo por tomar, ¿verdad?, en esta noche este estudio. Y vamos a ir en una oración. Voy a pedir a mi hermano John Nilsson, por favor, si nos puede dirigir en la primera oración. Sí, hermano. Adelante. Gracias, hermano. Ok, oremos. Dios bueno, Padre bendito, Padre amado, en este momento, Señor, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, principalmente de darnos vida cada día, darnos la oportunidad de poder entender y reconocer que sin usted nosotros no podemos hacer nada. Gracias por este momento que precisamente nuestro hermano Miguel, Señor, lleva a cabo esta plataforma para estudiar las Santas Escrituras. Es una de las mayores bendiciones que nosotros como hijos suyos podemos tener, de poder nutrir nuestro espíritu, nuestra fe, que crezca, Señor, a través del conocimiento, a través de la sabiduría que usted le da a cada hermano para que puedan exponer su santa palabra. Después de haberte dado gracias, Señor, te pedimos, Señor, por nuestro hermano que nos trae la lección, que sea de edificación para cada uno de nosotros y que la podamos aplicar en nuestra vida espiritual. Dios bueno, también te pedimos, Señor, por las dificultades de cada hermano que pueda estar pasando. Sabe usted que cada uno con su particularidad, pero nosotros como hijos suyos confiamos plenamente en usted, de que usted permite todas las cosas para que sea para nuestro bien en nuestra vida espiritual y crecer y poder fortalecernos, madurar, Señor, como cristiano. Dios bueno, te damos una vez más gracias porque todo usted lo hace para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. A ti sea la gloria y toda alabanza en este momento reunido con los hermanos aquí presentes. Cada uno que está aquí ha hecho el esfuerzo, más que el esfuerzo lo ha hecho con amor para nutrirse de su santa palabra. También te pedimos, Señor, por cada predicador, maestro, evangelista, Señor, que andan llevando su palabra a nivel nacional, internacional y a nivel universal, Padre bendito. Sea usted en cada uno de ellos, proveyéndole todo lo necesario, Señor, para que lleven tu palabra a cada rincón del mundo. Dios Padre bendito, una vez más, Señor, también te pedimos por aquellos hermanos que se encuentren en conflictos, que se encuentren en desacuerdo, Señor, que sea usted el juez en cada uno de nosotros
para que usted nos dé entendimiento de su palabra y que pueda haber un mutuo acuerdo, un mismo sentir y un mismo pensar. Dios Padre bendito, bendice nuevamente a nuestro hermano Waldo que nos trae la lección, su nietecita, Señor, ya sabes que lleva un tiempo luchando por su enfermedad. Te pedimos que sea usted fortaleciéndole cada día más y proveyéndole todo lo necesario para que pueda tener una recuperación. Igualmente a todos los enfermos de la Iglesia de Cristo a nivel mundial y también por aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Te pedimos por cada uno de ellos, que siga teniendo misericordia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Osvaldo, tiene usted el tiempo, mi hermano. Ok, hermano. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios. Precisamente compartir con ustedes un tema de una serie de sermones que estoy preparando. Específicamente estoy preparando la primera carta de Pedro y cada capítulo, un sermón, ¿verdad? De cada capítulo. Por eso, el día de hoy vamos a estudiar este tema, regocijaos en una esperanza viva. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12, pero vamos a ver cómo llegamos con el tiempo. Pero comenzamos, hermanos, que en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que vamos viendo es que la carta está siendo dirigida a los hermanos expatriados, los que han sido exiliados por la persecución, o sea, los extranjeros y peregrinos. Debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros, hermanos, que esta carta es escrita por Pedro y Pedro, por supuesto, como cada uno de nosotros, somos siervos de Dios y como cristianos, hermanos, debemos de vivir como tales, como siervos de Dios. En otras palabras, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2, el verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro, cuando dirige su carta, tiene en mente hacerle ver a sus lectores y a nosotros que ellos eran hermanos que literalmente estaban siendo perseguidos, literalmente estaban siendo expatriados por la persecución. Y nosotros probablemente no estamos siendo perseguidos por la causa de Cristo, pero un expatriado es un exiliado, en este caso por la persecución, o podríamos decir es un extranjero, un peregrino. Y bajo ese contexto, en 1 Pedro 2:11, Pedro tiene presente que nosotros, los cristianos, debemos de entender que somos extranjeros y somos peregrinos
en este siglo presente y en esta vida en la cual nosotros estamos. Y que por lo tanto no somos personas que tenemos lugar permanente aquí en esta tierra en la cual habitamos y moramos. Ahora, Pedro está escribiendo a estos hermanos expatriados que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí se habla de Ponto, Bitinia. Aquí son regiones del Asia Menor, donde se habían establecido numerosos creyentes, podríamos decir, se habían establecido iglesias del Señor. Recordemos que Pedro, en esta misma carta, habla de esta iglesia ya con ancianos, siendo Pedro un anciano entre ellos. En 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también, con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, aquí está la iglesia del Señor en ese lugar, y vemos que esas regiones eran regiones de Asia Menor, donde se habían establecido estos hermanos en Cristo, que habían huido de la persecución. Y sin embargo, Pedro hace mención que aún dentro de estos hermanos ya existían iglesias que estaban siendo establecidas bíblicamente con ancianos, que son los mismos obispos y pastores, diáconos y por supuesto los creyentes. Una iglesia organizada. Regiones del Asia Menor, donde se habían establecido numerosos hermanos que habían huido de la persecución. Me llama la atención que estos hermanos eran los elegidos y los escogidos. ¿Sí? Eso lo dice el verso 2. Elegidos. Y por supuesto, una persona elegida es una persona escogida. Y por qué no decir los llamados. Los llamados. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 6, dice el apóstol Pablo acá a estos hermanos, en Romanos 1:6, entre los cuales están también vosotros llamados a ser santos de Jesucristo. Un hermano elegido, un hermano escogido, es un hermano que ha sido llamado por el Evangelio de Jesucristo. Y sí, hemos sido llamados por el Evangelio de Cristo, para que podamos nosotros entender y comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Recordemos 2 Tesalonicenses 2, el verso 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hermanos, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, son hermanos elegidos, escogidos. Son hermanos llamados, como usted y como yo, entre los cuales estáis también vosotros llamados, ¿verdad? A ser de Jesucristo. Efesios 1:4 también
nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que es importante que podamos entender que hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido llamados por el Evangelio, y dice la Escritura, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros somos elegidos. Recordemos 1 Pedro 2:9, donde nos dice también, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado, dice Pedro, según la presciencia de Dios Padre, según la presciencia de Dios Padre. Y lo que Pedro está queriendo decirnos es que Dios nos ha llamado con el previo conocimiento de Dios Padre, ¿sí? Elegido según la presciencia, no presencia, ¿verdad? Y no dice presencia, sino la presciencia de Dios Padre, o sea, el previo conocimiento de la voluntad de Dios, el pleno conocimiento de la voluntad del Padre. Y note usted, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La presencia de Dios se refiere a que Dios sabe de antemano todas las cosas con referencia a la salvación. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces a esto se refiere a la presciencia de Dios Padre, de que fue el previo conocimiento o el anticipado conocimiento de la voluntad de Dios, para que usted y yo, ¿verdad? Fuésemos hechos, hermanos, a la imagen de su Hijo, y para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice ahora, ahí mismo el verso 2, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Debemos nosotros de regocijarnos en nuestra esperanza viva, porque hemos sido elegidos según el previo conocimiento de la voluntad de Dios. Hemos sido llamados según el previo conocimiento de la voluntad de Dios. Y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí Pedro está usando una expresión del Antiguo Testamento. Los bendecidos que habían sido rociados, fíjese bien, dice Pedro, con la sangre de Jesucristo, usando una expresión del Antiguo Testamento, los beneficiados
de la obra redentora de Cristo son aplicados aquí a los creyentes. Por ejemplo, en Romanos, el capítulo 3, el verso 24, habla de que siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que nosotros gozamos, fíjese bien, y nos regocijamos de esta esperanza viva, porque aunque somos extranjeros y peregrinos, hemos sido, hermano, elegidos y llamados y escogidos para poder ser el linaje escogido de Dios. Y para que nosotros, según el anticipado y previo conocimiento de Dios, pudiéramos ser rociados con la sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y también para que cada uno de nosotros pudiéramos ser justificados gratuitamente de nuestros pecados, ser justificados, ser declarados inocentes delante de Dios de nuestros pecados. Y esta justificación es una justificación gratuita por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y fue posible por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vaya usted conmigo a Efesios 1:7, donde dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y Hebreos 12:24 nos habla a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que cada uno de nosotros hemos sido rociados por la sangre de Cristo para que nosotros podamos participar de la esperanza viva, ya que Jesús vive, mis amados hermanos y amigos. Jesucristo vive. Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive y por lo tanto nuestra esperanza es una esperanza viva y por lo tanto debemos regocijarnos de esa esperanza viva que tenemos, porque nuestra esperanza no es una esperanza en alguien que ha muerto solamente y que ha sido sepultado, sino también que fue resucitado al tercer día y que está sentado a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas. Entonces la esperanza nuestra es una esperanza viva. Y ahora Pedro en el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Note usted que Pedro comienza a citar las bendiciones de los creyentes en Cristo. Las bendiciones de aquellos que somos creyentes en Cristo. Y no solamente creyentes, sino también obedientes a Cristo. Pedro, hermanos, nos enseña muchas bendiciones desde los versículos 3 al 12. Pero, hermanos, dentro de estas bendiciones tenemos que hemos nacido de nuevo, dice Pedro. Dice, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Si usted, amigo oyente, no es una persona que todavía no goza de estas bendiciones en Cristo, queremos animarle a que usted pueda gozar de ellas y que usted pueda comprender y entender que nosotros somos cristianos sencillamente y que somos aquellos cristianos que basamos nuestra fe y nuestra esperanza viva en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por lo tanto, queremos animarle a que usted pueda gozar de esta bendición que tenemos, de tener una esperanza viva, porque Cristo es un Dios vivo. Es Dios vivo. No un Dios, sino Dios vivo. Porque vivió 3 años y 6 meses, luego fue sepultado y se apareció durante 40 días a sus discípulos y luego ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Y hermanos y hermanas, nos enseña Pedro, ¿verdad? Acá, que dentro de estas bendiciones que hay desde los versos 3 al 12, tenemos la bendición que nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer de nuevo. En medio de la prueba, en medio de que los hermanos estaban siendo expatriados, en que los hermanos estaban siendo, fíjese bien, no solamente expatriados, sino que eran peregrinos y que estaban sufriendo una persecución y estaban siendo exiliados. Ahora Pedro les dice que ellos están recibiendo bendición. Y dentro de esta bendición es la esperanza viva y es el haber sido renacidos, En medio de las pruebas, el nuevo nacimiento del creyente es la fuente, oiga bien, de una esperanza viva. Y aún no solamente del nuevo nacimiento, sino también de un estilo de vida, de santidad, un estilo de vida de santidad. ¿Por qué? Porque recordemos lo que nos dice 1 Pedro, el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y por lo tanto, debemos de vivir no solamente con la esperanza viva, sino con un estilo de vida muy diferente a las personas del mundo por la misma esperanza que tenemos. Tenemos un estilo de vida diferente también. Y por lo cual Pedro quiere que como hijos obedientes, según el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Y el temor aquí no es pavor ni terror, sino que el temor aquí es el respeto, es la reverencia, es la fidelidad y la lealtad a Cristo, a Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ahora nosotros somos extranjeros también, pero no somos extranjeros, somos peregrinos también, ¿sí? Y ahora, pues, debemos de tener un estilo de vida completamente, ¿verdad? A las personas de este mundo, porque nosotros tenemos la esperanza viva. Ahora, Pedro animó a sus lectores, recordándoles que el nuevo nacimiento les dio esperanza viva de que recibirían una herencia futura e imperecedera. La esperanza viva que recibirían es una herencia futura y imperecedera. Esta herencia es imperecedera, inalterable, incorruptible, ¿sí? Y Romanos 8, verso 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. En el nuevo nacimiento, por el nuevo nacimiento también, tenemos la bendición de ser hijos de Dios, porque nacimos de nuevo y somos hijos de Dios por la obediencia al evangelio de Cristo, por la obediencia a la fe de Cristo. Efesios 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Y ahora el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, al ser hijos,
Y si hijos, dijo Pablo a los romanos en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces Pedro tiene esto en mente, no solamente para los expatriados que estaban siendo exiliados y perseguidos, sino para nosotros también, que somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Tenemos esta esperanza viva y debemos regocijarnos de esto, porque en Hechos 20:32 también se nos habla: y ahora, hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Entonces el cristiano, hermano, debe regocijarse aún cuando enfrenta pruebas, porque estas demostrarán que su fe es genuina, y traerán más gloria a Jesucristo. Finalmente, si este cristiano, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, él demuestra que su fe es genuina y su fe es verdadera, ¿sí? En Cristo. Por eso se habla de la esperanza viva, se habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos, se habla en el versículo 4 de 1 Pedro de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y se habla en el 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, el cristiano, hermano y hermana, debe regocijarse aún cuando enfrenta pruebas. Recordemos Santiago 1, el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el apóstol dice que la esperanza del nuevo nacimiento está basada no solo en una esperanza futura y en bendiciones presentes. Está basada en esto. Está basada en bendiciones presentes y en una esperanza futura de darnos la herencia eterna o la salvación eterna, nuestro Dios con todos los santificados. Y esto es, hermano, lo que encontramos en la palabra escrita de Dios. Y creemos en ello. Y confiamos en ellos, como nos dice el apóstol Pedro en su carta. Así que, hermanos, por la gloriosa resurrección de Cristo, no tuviéramos, si Cristo no hubiera resucitado, no tuviéramos esperanza. Y por eso Pedro, en 1 Pedro 1:13, nos habla
de ceñir, de ajustar la mente, el entendimiento, y de ser hermanos sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Como dice 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y no en el mundo presente. No habría ninguna consolación en medio de las aflicciones presentes si verdaderamente nosotros no tuviéramos pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que Dios nos guarda por su poder, por su palabra, mediante la fe, para que podamos alcanzar la salvación que está preparada para ser reservada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Según 1 Pedro 1:5, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Así que, hermanos míos, amados, qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y termino con 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, viviendo una vida de acuerdo a su voluntad y viviendo una vida en esperanza viva, y recordando que debemos regocijarnos en esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y me dio un gusto haber participado con ustedes en esta noche de este estudio que da a animarnos y alentarnos y confortar nuestra fe en el Señor. Aquellos que tenemos la esperanza viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga.
Muchas gracias, mi hermano Osvaldo, por compartir, ¿verdad? Esta porción de las Sagradas Escrituras aquí en la primera de Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad? Y hemos llegado hasta allí, hasta el verso 6, 5. ¿verdad? O 5, y en el cual, pues, nos llama la atención, mis amados hermanos, ¿verdad? El apóstol Pedro nos viene hablando acá de una esperanza viva, nos viene hablando acá de una herencia, ¿verdad? Dice que es incorruptible, que no se corrompe, que no se echa a perder, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no tiene mancha, reservada, dice, en los cielos para nosotros. Y entonces todo esto debe de mantener, mis amados hermanos, nuestra esperanza, pero viva, verdadera, ¿verdad? Porque hay gente que se da por derrotada, ¿verdad? Aún sin estar luchando, porque aquí el apóstol Pedro nos está advirtiendo, ¿verdad? Bueno, está advirtiendo en primer lugar a los cristianos que habían sido expatriados, ¿verdad? A causa de precisamente del cristianismo que ellos habían allá en el libro de los Hechos nos narra, ¿verdad? Esa gran persecución que se ha dado en contra de la iglesia. Y después todavía con el paso de los años, las décadas, viene el imperio romano también persiguiendo cristianos y a estos cristianos les está hablando, ¿verdad? Acerca de esta esperanza viva, que es una herencia incorruptible, que está ya reservada en los cielos para nosotros. Dice, para que podamos ser guardados por el poder de Dios, dice, mediante la fe. Y esto es muy importante, que nosotros nos mantengamos a través de una fe, pero de una fe activa, no pasiva, ¿verdad? Una fe que nos lleva a la obediencia, una fe que nos fortalece aún en medio de las tribulaciones. Los primeros cristianos no la estaban viviendo fácil, hermanos. Sí. Y siempre es muy importante que nosotros podamos hacer un contexto histórico de lo que estaba padeciendo nuestros hermanos, la iglesia en el primer siglo. Verdaderamente los hermanos necesitaban de esta fe verdadera y a través de esta herencia, esta esperanza viva, ¿verdad? Era como ellos iban a poder salir adelante. Ya ve, dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora dice por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Allá en el Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, habla, hermanos, acerca de cómo el diablo iba a echar a algunos en la cárcel, ¿verdad? Y dice que seréis probados por 10 días. De alguna forma, esto no es literal, ¿verdad? Es simbólico. Y bajo esa escena se vivía el cristianismo, ¿verdad? Bajo una persecución intensa, una persecución, ¿verdad? Donde a cristiano que atrapaban y si mantenía su fe, era devorado por las fieras, era asesinado, era descuartizado, era aserrado. Y eso es muy importante, ¿verdad? Dice aquí que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Querer ser afligidos, hermanos, es algo que en nuestros tiempos no nos gusta. Vivimos en tiempos de comodidad, ¿sí? Vivimos en tiempos de que antes nuestras mamás, nuestras abuelas lavaban ropa a mano en el río, ¿verdad? O tenían sus lavaderos ahí en sus casas y a mano tallando la ropa, ¿verdad? Y máxime si era blanca, imagínense ustedes, estaban ahí dándole hasta que lo dejaban lo mejor posible. La comodidad, la tecnología, el consumismo, se dedicaron a crear o a facilitar las cosas. Diseñaron las lavadoras, ¿sí? Las chaca-chaca en aquellos entonces. Ahora ya las lavadoras exprimen y hay secadoras. ¿Y qué es lo que hace esto? Darnos un estilo de vida en el cual pues no queremos sufrir, no queremos batallar, ¿sí? Y a veces también queremos llevar una vida en Cristo igual.
no queremos ser afligidos. ¿Sí? Nos habla aquí del ser agradecidos, ¿verdad? Del agradecimiento hacia nuestro Dios por esta esperanza viva, ¿verdad? De la cual renacimos por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este beneficio, hermanos, nos ayuda, nos motiva a que nosotros sigamos adelante. Quiero agradecerle a mi hermano Osvaldo, ¿verdad? Por esta reflexión, por este tema tan importante, ¿verdad? Estos versos que acabamos de leer, que si nosotros, ¿verdad? Nos metemos a fondo, no estamos sufriendo como sufría la iglesia en el primer siglo. Si bien es cierto, hay enfermedades, si bien es cierto, hay necesidades, ¿verdad? Hay pobreza, sí, hay pobreza, ¿verdad? Pero imagínense ustedes en medio de la persecución, no iba a haber hambre, no iba a haber pobreza, no iba a haber dolor. Meditemos en esto, hermanos, y hay que regocijarnos, sí, en una esperanza viva. Vamos a ir en una oración y quiero pedir a mi hermano Omar si nos puede dirigir en esta oración para concluir con nuestro estudio y dar paso a los comentarios o preguntas que los hermanos tengan. Hermano, buenas noches. El hermano Omar no ha llegado del trabajo. Ah, ok, hermana. Sí, como vi, es que sí, pues eso. Sí, estamos la familia acá escuchando. Muy bien, qué bueno, hermana. Gracias por acompañarnos. Voy a pedir a mi hermano, aquí tengo a mi hermano Rafa, aquí lo veo aquí seguidita. Hermano Rafa, por favor, diríjanos en esta oración y para poner en las manos de Dios esta palabra, ¿verdad? Que hemos escuchado, pero también pues hay necesidades en el pueblo de Dios en todo el mundo. Adelante, hermano. ¿Sí me escucho bien, hermano? Sí, mi hermano. Ok, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la tarde, Señor, vamos ante usted, ante su divina presencia, para agradecerle por un día más de vida, para agradecerle porque nos ha ayudado en todas nuestras necesidades. También, Señor, para darle gracias porque no hemos podido tener esta reunión, este estudio, por este medio, dándole gracias al hermano también que nos trajo su palabra por medio de él, que lo bendiga y le siga dando sabiduría para que él siga llevando su palabra a todas partes del mundo, Señor. Pedimos por cada uno de los hermanos que aquí estamos reunidos, por las necesidades que tenemos. Pedimos por todos los hermanos sobre la faz de la tierra, donde quiera que ellos se reúnen, Señor, por las necesidades que cada uno tenga según sea su bendita voluntad. Le pedimos perdón por todas y cada una de las ofensas que a diario hacemos. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. Hermano, yo tengo, ya que tengo el micrófono abierto, yo tengo una pregunta, hermano. Adelante, hermano Osvaldo. No, darle gracias primeramente por el estudio que nos trajo, ¿no? Hermano, la pregunta mía que es, mira, yo sé que, yo entiendo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo pues fue de suma importancia, ¿verdad? También la resurrección de Él es muy importante, ¿verdad? Según su palabra. Hermano, la pregunta mía es, ¿se podría, cómo le puedo decir? ¿Se podría poner en primer lugar alguno de los dos hechos? Repita, hermano, que no le comprendí su pregunta. Es que la pregunta mía es, hermano, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ok, la muerte del Señor fue y es muy importante. También la resurrección de Él. ¿Sí? Ok, los dos son muy importantes. Se podría poner en una primero que la otra. Una en primer lugar se podría poner decir esta es más importante o esta o no o por qué, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice está establecido que el hombre muera una sola vez.
y después de esto el juicio. Y según Hebreos, el hombre muere una sola vez, y estamos hablando de la muerte de Cristo. Estamos hablando de su sepultura, ¿no? Y luego estamos hablando de su resurrección, de su ascensión a los cielos. Entonces, esto es la misma cosa, hermano. No hay que darle, ¿cómo diría yo? Tanta importancia. Hay un problema en la hermandad, y es que la hermandad a veces piensa que participar de la cena del Señor es de mucha importancia, de mucha prioridad, y de la clase bíblica no, o de la ofrenda no, o de la edificación no. Y por esos conceptos a veces de quererle dar a la muerte y la sepultura, ¿verdad? Una cosa más importante que la otra. Entonces a veces aún hasta hacen acepción de pecados. Dicen que hay pecados que son más pequeños que otros. Pero no, el pecado es pecado, ¿verdad? Y sí entiendo su pregunta, y por eso le estoy haciendo este tipo de explicación, para que usted pueda comprender de que Cristo murió porque ya estaba establecido según el anticipado conocimiento de Dios. Eso tenía mucha importancia, ¿verdad? Y sigue teniendo importancia. Su muerte, su sepultura también, y su resurrección también. O sea, es uno solo. Todo tiene importancia dentro del plan de Dios, y debe tener importancia dentro de nosotros como hijos de Dios también, pero de la importancia que Dios ve las cosas. No sé si le pude responder a su pregunta, o usted o le entendí bien lo que usted preguntaba. No, sí, hermano, sí le entendí, sí, así es entonces es tanto la muerte como la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el mismo plan, o sea que es la misma importancia, tienen las tres cosas. Así ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Gracias. A usted, hermano. Gracias, hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario, hermanos? Puede levantar su mano o desbloquear su micrófono. Mientras se decide, leo el mensaje que nos ha dejado nuestra hermana Vanessa. Dice: bendecida noche para todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias, hermano Osvaldo, por compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hermosa noche para todos. Gracias, hermana Vanessa de Jumbo, Colombia. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, hermanos? Déjenme, les doy los... Aquí en... Hermana Primitiva, usted está hablando. Creo que tiene cerrado el micrófono. Ah, sí. Ahí está. Ahora no los veo. Aquí estamos todavía. No nos vamos, hermana. Aquí Adelante, ya los miré. Bueno, agradecerle a mi hermanito Osvaldo por la clase que nos trajo. Le digo que tiene predicadores dispuestos al pie del cañón y bien preparados. Dios lo bendiga, lo cuide y que le dé mucha salud. Y pues gracias a Dios, esta esperanza viva es la que nos mantiene de pie. Sabemos que el trabajo que se realiza para el Señor no es un trabajo en vano, es un trabajo que Dios toma en cuenta y le da su premio. Así es de que luchemos juntos, tomados de la mano del Señor, para este premio. Dios me los bendiga y me los cuida, y me despido porque ya me voy a mi hotel. Ok, mi hermana, me saluda al hermano Fernando, yo. Ok, mi hermanito, yo se los Dios saludo. me lo bendiga. Amén, amén, mi hermanito. Bendiciones para todos mis igual. hermanos. Muy buenas noches, hermana. Buenas noches, mi hermanito. Que Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Ok. Ahí está, hermanos. Aquí en Facebook también tenemos unos mensajes.
Dice nuestra hermana Josefina Marrufo de Aida Guaprieta, Sonora, México. Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente, familia en Cristo. Gracias, hermana Josefina, que Dios le bendiga también a usted. También tenemos el mensaje de nuestro hermano Daniel Ramírez, de allá de El Salvador. Dice, buenas noches, hermanos míos, Dios les bendiga grandemente. Así es, gracias, hermano Daniel, bendiciones también para usted, su familia. La hermana de Jumbo pregunta si va a haber lección el martes. Sí, va a haber reunión, hermana. Sí, yo no voy a estar, yo voy a salir. Salimos a unas series de predicaciones, vamos a estar en Oaxaca, en Chiapas y también en Guatemala unos días con el hermano Joaquín Martínez, pero aquí van a ver hermanos, ahorita vemos a ver quién voluntario que quiera presidir estas clases, que pueda y que tenga el tiempo, ¿verdad? Y el hermano Antonio dice, hermano, usted tiene voz de predicador. Yo creo que todo el proceso tiene el mismo valor. Hay hermanos que le dan más valor a la cena que a otras partes del servicio. Sí, así es. Así es, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado de evitar esas cosas, ¿sí? Tanto la adoración a nuestro Dios son 5 actos de mandamiento. No vamos a valorizar más nosotros la cena del Señor y decir, no, lo más importante es la cena. ¿Qué le hace que no lleguemos a la primera oración? ¿Qué le hace que no lleguemos a las alabanzas? Pero que no nos pasemos de la cena del Señor, ¿verdad? Y ya, con eso creen algunos que ya está bien. No vamos nosotros a cometer ese error, que es más, que es menos. No, es igual, ¿verdad? Tanto en la cena como el evangelio o la obra del Señor, estaba establecido lo que iba a pasar con él. Iba a padecer el Cristo, iba a morir, iba a ser sepultado, pero también iba a resucitar. Sí, iba a resucitar y entonces no hay más ni hay menos, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, bueno, pues vana sería nuestra fe, dice Pablo, pero si no hubiera muerto, igual también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tanto una cosa como la otra es el plan de Dios concebido antes de la fundación del mundo, la presciencia, ¿verdad? Que hablaba nuestro hermano Osvaldo ahorita en la clase. Entonces, así es. Entonces, dice la hermana Vanessa que quería confirmar, ¿verdad? Así es. Primeramente, Dios, aquí van a estar nuestros hermanos, nuestro hermano Mario Peña con la clase a Colosenses el martes, ¿verdad? Así es de que no hay ningún problema. Ya me pongo en contacto yo con el hermano David para confirmar también ya las clases de los jueves. Él, sí, no sé qué pasó. Bueno, yo admito, ¿verdad? No hablé a tiempo, no confirmamos bien con él el plan que íbamos a llevar a cabo, pero ya lo estaremos viendo en estos días. Mañana lo vemos en una clase que tenemos al mediodía, hay varios hermanos, y entonces ahí lo platicaremos así rápidamente para confirmarlo. Si no llego a enviar las invitaciones que les mando por WhatsApp, el enlace es el mismo enlace, ¿sí? No se preocupen. El martes ustedes pueden agarrar el enlace que enviamos hoy y puede entrar, no hay ningún problema, no cambia el enlace de Zoom. Y en Facebook, pues también ahí vamos a ver, aquí dejo mi, ¿cómo se dice? ¿Quién me va a cubrir? Vamos a platicar con Paola, con mi hija, para que ella pueda hacer las transmisiones en Facebook. Ya le daremos las instrucciones en estos días para que pueda hacerlo y no tengamos ningún problema. También para aquellos, nuestros hermanos, nuestras familias y amigos que nos siguen a través de Facebook también. El hermano Efraín Dávila Ortega, también de allá de Nicaragua, dice, saludos mis hermanos. Así es. Así es, a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, pues ahí está, ¿verdad? El próximo martes a las 7 y también el próximo jueves a las 7 de la noche, hora de aquí de México, el centro del país. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? Porque ahorita vamos a, bueno, yo tengo un compromiso en la plataforma también de Zoom, pero con los hermanos de Poncitlán, Jalisco. Voy a predicar ahorita en unos 10, 20 minutos, menos de 20 minutos. A las 8:30 tenemos ahí el compromiso. Entonces, para allá nos vamos. Ok, para allá. Ahorita nos vemos por allá. Por eso no quise predicar aquí, porque iba a predicar aquí, dije, y si predico allá, pues se van a cansar y ya no me van a seguir. Ok, bueno, los que gusten, ahorita nos vemos allá en la sala de los hermanos de Poncitlán, Jalisco.
Bueno, hermanos, pues vamos a cerrar nuestra transmisión. Que Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches, hermana Beatriz. Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo para todas mis hermanitas que se conectan, ¿verdad? Buenas noches, hermanas y hermanos. Un gusto. Dios me bendiga. Sí. Hasta mañana. Sus oraciones. También ahí en Facebook. Hermanito Miguel, bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, Bye. que pasen buenas noches, hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Primeramente Dios. Amén. Adiós a todos.